Ahora con los virus que en cuya respuesta inmunitaria termina afectando lo que es el hígado, que es uno de los órganos más preciados que tenemos y que forma parte de ese mecanismo metabólico de los componentes que se incorporan día que día a mi cuerpo, que son las hepatitis. Y teniendo el concepto de lo que es, ¿qué es una hepatitis? La hepatitis, itis, inflamación, inflamación del hígado. Y el hígado se puede inflamar por diferentes causas, no solamente por los virus de las hepatitis A, B, C y D, sino por otros tipos de virus, también por uso de fármacos, también por consumo de alcohol. Entonces, todas esas cosas, pues nosotros tenemos que relacionarlas cuando estamos valorando a nuestros pacientes. Por eso siempre es importante tener en cuenta lo que es la parte epidemiológica, los casos que usted se le va presentando día con día, las costumbres y la vida que el paciente va llevando para poder asociarlas como tal. En ese grupo de hepatitis hay unas hepatitis que más, se puede decir, más benignas que otras, en el sentido de los mecanismos de acción que tienen en el individuo, pero pues obviamente todo va de la mano con la inmunología del paciente. Entonces, les voy a compartir acá un video de una persona, de un médico que nos va a hablar la descripción de una forma muy práctica y sencilla con respecto a las hepatitis. Mi recomendación, y siempre lo hago, es que ustedes a la hora de estudiar y entender un poco más de ellas, porque son varias, está la A, la E, la B, la C y la D, es hacer como un cuadro, una tablita y ponerlas a ellas, mirar sus semejanzas, sus diferencias, cuáles producen ictericia, cuáles no, las vías de transmisión, cómo te contagias tú de la enfermedad, cuál es el daño que puede causar, cuáles son los más epidemiológicos, los que pueden conllevar a un cáncer hepático, las formas de cómo poder prevenirlo y hacer un seguimiento a los pacientes cuando empiezan a evidenciar algún problema de este tipo, sobre todo lo que tiene que ver con la hepatitis B y la hepatitis C, el diagnóstico, las pruebas de laboratorio que ustedes deben enviarle a sus pacientes para poder hacer la correlación. Y en fin, es una enfermedad que lo que más preocupa es la parte del cáncer hepático. Listo, entonces se los voy a compartir. Bueno, ya está compartido, vamos a ampliarlo y luego me dan pues sus apreciaciones. Y también existen los virus de la hepatitis F y G, que son extremadamente infrecuentes, así que por eso no los voy a mencionar en este video. Existen dos mecanismos de transmisión para estos virus, la vía enteral y la parenteral. La vía enteral se refiere a transmisión por agua y alimentos contaminados con el virus. Y para que te acuerdes más fácil, son los virus que usan vocales, o sea, la A y la E. Y acuérdate, si son vocales, son virus que entran por la boca, ¿de acuerdo? O sea, ingestión de agua o alimentos contaminados. Y B, C y D utilizan el mecanismo parenteral, es decir, inyección de sangre contaminada por vía sexual o por vía vertical, es decir, transmisión de madre a hijo. Cada uno de estos virus parenterales tiene una característica que le diferencia. Por ejemplo, el de la hepatitis B tiene un genoma de ADN, los demás son por ARN, ¿de acuerdo? El de la hepatitis C se caracteriza porque da cuadros de pocos síntomas, cuadros bastante leves, pero que tiene mayor tendencia a volverse crónico. Entonces, acuérdate la C de crónico. El que se vuelve más crónico es el de la hepatitis C. Y de la hepatitis D es un virus que tiene un material genético defectuoso y que no puede infectar por sí solo el hígado. Necesita necesariamente de la ayuda de la hepatitis B. Así que aquí los voy a poner juntos para que te acuerdes que hepatitis D no puede entrar al hígado si no es con la ayuda de su amigo, el hepatitis B. Entonces, aquí tenemos un hígado normal, donde lo primero que tiene que ocurrir es la transmisión, ya sea enteral o parenteral. El virus va a alcanzar el torrente sanguíneo, va a llegar al hígado y una vez en el hígado se va a aprovechar de los hepatocitos.
va a introducir su material genético en el núcleo de los hepatocitos para que el hepatocito sintetice sin saberlo las proteínas necesarias para crear más virus. Esto va a hacer que se reproduzcan los virus dentro del hígado y va a ocasionar dos efectos. El primero es que el sistema inmune, al tratar de atacar o destruir a los virus, va a ocasionar un proceso inflamatorio del hígado, ocasionando que crezca, que se inflame, por eso se llama hepatitis. Y el otro efecto es que como las células se llenan de virus, estas se vuelven inviables y se destruyen, así que también hay lesión celular. Esto va a evidenciarse mediante dos exámenes de laboratorio que son las transaminasas, o sea, va a haber aumento de TGO y TGP, y también va a haber aumento de la bilirrubina. ¿Por qué razón? Porque este proceso inflamatorio hace que se entorpezca el mecanismo de flujo biliar. Entonces va a haber una colestasis, un síndrome colestásico. Esto en el paciente se manifiesta como ictericia. La ictericia es lo más llamativo de la hepatitis. Sin embargo, yo quiero que nunca te olvides que este aumento de la bilirrubina a veces no es suficiente para hacer ictericia. Si bien la ictericia es lo más llamativo de una hepatitis, no siempre se va a presentar. No te olvides de esto. Otros parámetros del laboratorio que nos van a servir bastante son los específicos del virus. Podemos medir el genoma del virus como ARN viral en el caso de la mayoría de virus y ADN en el caso de la hepatitis B. También podemos medir los antígenos, que son las proteínas específicas que tiene el virus, que tienen distintas aplicaciones que vamos a ver más adelante. Y finalmente podemos medir los anticuerpos que se producen contra estos antígenos. Estos anticuerpos se dividen en IgM y los IgG. ¿Cuál es la diferencia? Los IgM son los que se sintetizan primero, son los de infecciones agudas. En cambio, los IgG son los de infecciones crónicas, hepatitis de larga data. Esto es importante porque la mayoría de hepatitis se resuelven rápido, son agudas. En cambio, las crónicas, las que tienen un daño permanente, el virus continúa en el hígado provocando daños y esto puede degenerar en una cirrosis hepática. La cirrosis de por sí ya es bastante mala, pero también, si es que permanece la cirrosis, puede esto condicionar un cáncer de hígado. Entonces, por eso es que no hay que permitir que una hepatitis se vuelva crónica. En cuanto a aspectos clínicos, las hepatitis tienen una muy amplia variedad de afectación. Esto quiere decir que hay hepatitis que son desde asintomáticas, no tienen ningún síntoma, esto es más frecuente en la hepatitis C, hasta hepatitis que tienen muchísimos síntomas como la hepatitis A. El cuadro típico de una hepatitis tiene tres fases. Una fase prodrómica, es decir, una fase que no nos dice dónde está el problema, sino solo te da síntomas generales. Entonces, esto sería como que el paciente tiene la infección, un periodo asintomático, que es hasta que incube el virus, y luego tiene síntomas generales como anorexia, náuseas, vómitos, astenia, artralgias, mialgia, cefalea, febrícula. Después de que pasa todo esto, viene la fase de estado. Aquí es donde se manifiesta la hepatitis como tal. Aquí aparece dos signos característicos que son la ictericia y la hepatomegalia. Estas son las que te hacen pensar en la enfermedad, las que te hacen descartar otros trastornos. Sin embargo, se le llama fase de estado y no fase ictérica porque la mayoría de hepatitis no hacen ictericia. Eso quédate con eso para toda la vida. Este cuadro típico no es tan típico. La mayoría de hepatitis son sin ictericia. Y finalmente, en la fase de recuperación es cuando progresivamente van desapareciendo los síntomas hasta que el paciente se cura. No habría fase de recuperación en pacientes que cronifican la infección, que se vuelven hepatitis crónicas. Y también hay algunos pacientes que hacen un cuadro conocido como hepatitis fulminante. Esto es poco frecuente, pero consiste en un daño que pone en peligro la vida. Se define como la coexistencia de una encefalopatía más disminución del TP en un hígado que estaba previamente sano. Esto es una indicación de trasplante lo más rápido que puedas. Ya vamos a ver cuáles son los virus que pueden ocasionar hepatitis fulminante. El más frecuente, el de la hepatitis B. Vamos a escribir cada enfermedad por separado. Primero, la hepatitis A. Cuando el paciente adquiere la hepatitis A por vía fecal-oral, tiene que pasar un mes de incubación para que se presenten los síntomas. Pero algo muy llamativo es que el paciente ya empieza a excretar el virus por heces antes de que empiecen los síntomas, lo que quiere decir que es bastante contagioso. El paciente, sin saber que está enfermo, ya está contagiando y por eso es que se disemina con mucha facilidad. Una vez que empiezan los síntomas, también empieza la síntesis de los anticuerpos. Comienza primero la IgM, antihepatitis A, y la IgG de manera más lenta, más tardía, hasta que eventualmente cuando el paciente ya no tenga síntomas y ya se cure de la enfermedad, persista elevada la IgG y desaparezca la IgM. Esto es muy importante para el diagnóstico porque la hepatitis A se va a diagnosticar, bueno, junto con los síntomas,
con el IgM, anticuerpo IgM, antihepatitis A. El IgM porque este es el de la infección en ese momento. Una vez que el paciente tiene IgG, esto quiere decir que tuvo hepatitis A en el pasado y ya queda protegido para siempre de esta enfermedad, así que este nos indicaría infección pasada y el IgM el diagnóstico como tal. El tratamiento va a ser sintomático. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la hepatitis se cura sola. Entonces, como se cura sola, vamos a aliviar los síntomas hasta que esto ocurra. Y como te digo, esto es muy importante porque esta enfermedad tiene bastantes. Y en cuanto a profilaxis o prevenir que aparezca la hepatitis A, se puede lograr ya que existe la vacuna contra hepatitis A y se utiliza en usuarios de drogas, pacientes con riesgo ocupacional, es decir, personal de la salud, hombres homosexuales, hepatópatas crónicos y viaje a zonas endémicas. Esto en mi caso no aplica porque yo vivo en una zona endémica, pero aplicaría para los muchachos que están viendo este video desde España o que me están viendo desde Miami o donde no hay hepatitis A, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con la hepatitis B. Esta va a ser la parte complicada del video, así que por favor pónganme mucha atención. El virus de la hepatitis B tiene 3 proteínas que nos son de interés. El antígeno S, que también se le llama antígeno de superficie, este nos indica la presencia del virus. Tenemos después el antígeno E, este es el antígeno de replicación. Este nos indica que el virus está en fase replicativa, es decir, que se está reproduciendo como loco. Y el antígeno C, que es el antígeno core. Core viene de núcleo, quiere decir que es un antígeno que está por dentro del virus y nos indica contacto con el sistema inmune. Esto es importantísimo porque como es un antígeno que está dentro del virus, no lo podemos medir. Lo que sí podemos medir son los anticuerpos dirigidos contra el antígeno C. Entonces, a partir de estos antígenos podemos sacar 7 pruebas de laboratorio diferentes que nos van a ayudar a constatar las distintas expresiones de esta enfermedad. Entonces tenemos los anticuerpos dirigidos contra el core, que van a ser el anti-HBC IgM, que es para hepatitis aguda, y el IgG, que es para crónica, igualito que en la hepatitis A. Tenemos el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que es el anti-HBS. El antígeno de replicación y el antiantígeno de replicación y el ADN viral, que el ADN viral es medir el genoma del virus, que también lo podemos hacer, y que aplicaría o tendría una utilidad parecida al antígeno E. Es decir, este también nos ayuda a ver si es que hay replicación de los virus. Primero vamos a hablar de la hepatitis B aguda. En esta, el paciente se infecta por una vía parenteral y a partir de aquí van a transcurrir 2 meses de periodo de incubación, o sea, el doble de hepatitis A, para que aparezcan los síntomas. Entonces, aquí lo primero que se va a elevar va a ser el antígeno de superficie, el que nos indica la presencia del virus. Se eleva el de superficie, aparecen los síntomas, y aquí puede tener 2 caminos. O comienza el sistema inmune a destruir el virus y aquí disminuye su presencia, o sea, el de superficie, o se mantiene esta curva, se mantiene recta, y eso indicaría hepatitis crónica. En el caso de la aguda, la que sí se cura, tenemos que el de superficie comienza a descender por el sistema inmune, hasta que desaparece. Después hay un periodo hasta que aparece el anticuerpo del de superficie que se conoce como periodo de ventana. Es decir, cuando no podemos medir ninguno de los dos, ambos nos salen negativos, esto se conoce como periodo de ventana. Una vez después del periodo de ventana aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie que se eleva y se va a mantener para siempre. Este va a ser el que nos dé la inmunidad contra virus de hepatitis B. Esto en cuanto al de superficie. También tenemos el de replicación, el antígeno E. Se mantiene en la fase de enfermedad para luego convertirse, eso se llama seroconversión, para seroconvertirse a anticuerpo contra el antígeno E, es decir, contra el replicativo. De la misma forma, si es que el sistema inmune combate eficazmente, ya no puede replicar si pierde esta característica. Y finalmente tenemos el core, o mejor dicho, los anticuerpos anticore, que estos comienzan a elevarse como IgM primero y luego se mantienen para toda la vida como IgG. Entonces, este IgM, que es el que nos indica que hubo contacto con el virus, va a ser imprescindible para el diagnóstico. Este IgM, por eso te lo pongo de color oscuro, para que te acuerdes que la hepatitis B aguda, un criterio indispensable para su diagnóstico es este anticuerpo anticore de tipo IgM. En la hepatitis crónica tenemos que la enfermedad inicia de la misma forma que la aguda, pero con la diferencia de que se va a mantener la infección viral. Entonces, los marcadores, en lugar de descender o de desaparecer, se van a mantener en el tiempo. Entonces, tenemos que, como el virus se sigue replicando, el antígeno de replicación, el E, va a seguir positivo.
El ADN va a seguir positivo y va a seguir aumentándose ya que sigue replicándose. El de superficie, este es el más importante y por eso te lo pongo en color oscuro porque este es el que nos da el diagnóstico. Una hepatitis crónica se define como la persistencia del antígeno en superficie por más de 6 meses, así que por eso te lo pongo en oscuro para que te acuerdes. En cuanto a los anticore, tenemos que se elevan ambos, pero va a haber un descenso paulatino del IgM y se va a mantener el IgG de manera indefinida. Entonces, en una hepatitis crónica, los que serían positivos sería el anticore IgG, el antígeno de superficie, el antígeno de replicación y el ADN viral. Esto sería el patrón típico, sin embargo, existe una mutación, una variante del virus, que es el mutante precore. Este mutante precore se asocia a mayor riesgo de hepatitis crónica y es un virus que no expresa el antígeno de replicación, entonces que sale antígeno E negativo, sin embargo sí expresa su anticuerpo. Esa sería la única disociación que tendría con la hepatitis crónica convencional. Y bueno, como esto puede ser un poco confuso o difícil de entender, vamos a estudiarlo mejor en esta tabla donde te puse qué sale positivo en cada variante de la hepatitis B. Primero, hepatitis aguda, tenemos anticore IgM positivo y este es el que define la enfermedad. Y tenemos también el antígeno de superficie positivo, el antígeno de replicación positivo y el ADN que es como si fuera un antígeno de replicación también positivo. En la crónica tenemos que aquí cambia, el core IgG va a ser el positivo y de ahí el resto son los mismos marcadores. Y como dijimos, el que define la enfermedad es la persistencia de superficie por más de 6 meses. Aquí tenemos el mutante precore, que como dijimos es igualito que la hepatitis crónica, con la diferencia que tiene la ausencia del antígeno E, pero sí tiene su anticuerpo. Esta sería la disociación. Como te digo, esto es lo que más te tiene que llamar la atención porque no debería ser posible que haya ADN y haya el anticuerpo que evita que haya ADN, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, cuando haya esta disociación, debes pensar en un mutante precore. También tenemos el estado de portador inactivo de hepatitis B. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una infección crónica por el virus en la cual se ha controlado la replicación. Entonces tenemos el antígeno de superficie positivo, que quiere decir que el virus está ahí, el anticore IgG positivo, lo que quiere decir que es de larga data, pero tenemos controlada la replicación. O sea, tenemos el antígeno E y ADN negativos y el anti-E, que es el que evita que replique, también lo tenemos positivo. Este estado, por lo general, es tan leve que no genera síntomas. Es decir, la carga viral es tan baja que no despierta la respuesta del sistema inmune. No hay hepatitis. Esto es bueno para el paciente. Sin embargo, es negativo porque el paciente puede contagiar este virus a otra persona. Entonces, este estado de portador se tiene que investigar en todos los pacientes, en todas las embarazadas para que no lo pasen a sus hijos, en todos los donantes de sangre para que no lo pasen a quienes hagan la donación y también en los inmunodeprimidos, porque en ellos sí se puede reactivar la infección como tal y convertirse en hepatitis crónica. Otro patrón que tenemos es la hepatitis curada. Hepatitis curada quiere decir que están todos los anticuerpos positivos, el IgG core, el anti-S y el anti-E. Esta es sencilla de aprenderse. Y finalmente tenemos el estado de vacunación. El paciente no ha tenido nunca el contacto con el virus, así que no puede tener anticore, pero sí tiene el anti-S. Este anti-S que recordemos que es el que confiere la inmunidad de larga data. En pacientes que han tenido hepatitis aguda, previamente esto se mantiene de por vida. Sin embargo, en los vacunados esto se mantiene solamente por unos 12 años. Así que es posible que el paciente que esté vacunado le dé hepatitis, principalmente porque la vacuna se recibe en la infancia. Pacientes de mayor edad ya no tienen este beneficio, entonces pueden presentar la infección. Entonces, como ya dijimos, hepatitis B es contagio parenteral, un pinchazo accidental o una transfusión de sangre contaminada, también por contacto sexual y también por contacto perinatal, es decir, una transmisión vertical de madre a hijo. Esta transmisión es muy importante porque si el niño desarrolla la hepatitis, lo más probable es que se haga hepatitis crónica. En el adulto, lo más probable es que se haga aguda, pero en ellos tiene más tendencia a que se cronifique. Entonces, por eso debemos medir hepatitis B en todas las pacientes embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre, que es donde más probable es el contagio. El diagnóstico lo vamos a hacer igual, con los anticuerpos y los antígenos dependiendo de esta tabla. Así que yo te recomiendo que entiendas para qué sirve cada antígeno y anticuerpo en lugar de depender de la tabla, porque si no, la memoria ya sabes que es frágil. En cuanto a profilaxis, tenemos dos variedades, la preexposición y la postexposición. La pre, que es la más frecuente, es la vacuna contra hepatitis B que se le pone a todos los niños, ya que forma parte del esquema de vacunación, y a los adultos de riesgo, o sea, adultos que tengan inmunodepresión, que estén en diálisis,
que tengan riesgo ocupacional o convivientes infectados, ya que es bastante transmisible el virus. Y tenemos el post-exposición, que es igual, pacientes que acaban de presentar un posible contagio parenteral, sexual o las mujeres embarazadas, se va a hacer con vacuna e inmunoglobulina en pacientes que no estén vacunados o que estén vacunados pero que se les acabó la inmunidad. Esto lo podemos constatar si tienen el antisuperficie negativo. Es decir, si el paciente se vacunó pero tiene antisuperficie negativo, lo mismo que nada. Quiere decir que ya se le acabó estos 12 años de inmunidad, entonces hay que aplicar este esquema si es que tuvieron alguno de estos posibles contagios. En cuanto al tratamiento, tenemos que en una primera etapa este va a ser sintomático, ya que la mayoría de pacientes se queda en hepatitis aguda. Si se queda en hepatitis aguda, solo tenemos que dar el sintomático, ya que esta se cura sola. En los que avancen hepatitis crónica, vamos a utilizar fármacos antivirales, que estos son los que inhiben la replicación. Ojo, replicación quiere decir que si el paciente no está replicando, como es el caso de un portador inactivo, no hay ningún beneficio de utilizar estos fármacos, ya que estos evitan la replicación. Entonces, estos pacientes que se benefician de estos fármacos van a ser aquellos que tengan ADN más de 2000 unidades mililitro y que tengan daño hepático, que se constata como elevación de transaminasas y también como una inflamación o fibrosis demostrada. Entonces, se puede demostrar mediante biopsia de hígado o mediante elastografía para no ser tan invasivos. En los pacientes que vamos a usar fármacos, debemos saber que para la hepatitis B, el de elección es el interferón pegilado, pero este no funciona en todos los pacientes, así que los que tienen buen perfil de respuesta para este fármaco son aquellos con VIH negativo, mujeres, corta evolución de la hepatitis, niveles de transaminasas altos y de ADN bajos. Estos pacientes se les denomina pacientes de buen perfil. Los de buen perfil recibirán el interferón pegilado 48 semanas y los de, entre comillas, mal perfil tienen otros tratamientos que son los de primera elección, tenofovir, que es el del VIH, o el entecavir también, que estos son inhibidores de nucleótidos y nucleósidos. Este tratamiento se va a mantener hasta que haya cero conversión del antígeno de replicación, o sea, que el antígeno E se transforme a anticuerpo anti-E. Cuando esto ocurra, vamos a mantener el tratamiento por un año más. Si es que esto nunca ocurre, vamos a mantener el tratamiento de manera indefinida. Después tenemos el virus de la hepatitis C. A este le vamos a poner el apodo de asesino silencioso. Esto por dos razones. Primero, tiene transmisión parenteral al igual que la hepatitis B, pero esta es más contagiosa. Esta requiere de un inóculo menor. Esto hace que la mayor parte de ocasiones no sepamos cuál fue el antecedente en concreto que hizo que el paciente se contagie. En este sentido pasa desapercibido. Y segundo, que el cuadro es más leve, un cuadro que puede ser incluso sin síntomas. Esto hace que el paciente pase desapercibida la enfermedad y esto hace que cronifique el 80% de casos. Por eso digo que es silencioso. Entra, no dice nada, pero ocasiona hepatitis crónica. El diagnóstico va a ser tardío, ya que requiere de 6 meses para confirmarse. Entonces vamos a medir dos elementos, los anticuerpos contra el virus y el ARN viral, que este ARN viral tiene que salir negativo en 2 ocasiones separadas por 6 meses para poder descartar el diagnóstico. Si no, se tiene que repetir de nuevo. Entonces, cuando tenemos ARN viral positivo 2 veces y el anticuerpo positivo, que es lo primero que vemos en esta tabla, es una hepatitis C. Y esta hepatitis C puede ser aguda o crónica dependiendo del contexto clínico y el daño en el hígado. Tenemos otra circunstancia que es la hepatitis curada, que es cuando el ARN está negativo, pero el anticuerpo se hizo positivo. La infección aguda precoz, que es cuando el ARN recién llegó, entonces aquí está el virus, pero todavía no se desarrollan anticuerpos. Esto es sumamente infrecuente, ya que la mayor parte de casos lo detectamos cuando ya es hepatitis. Y la ausencia de infección, que es cuando ni uno de los dos sale positivo. Entonces aquí tenemos que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades que se le parezcan. En cuanto al tratamiento, este ha cambiado bastante en los últimos años. Antes se recomendaban esquemas basados en ribavirin con interferón. Ahora lo que se utiliza es primero hacer un estudio genotípico del virus. De los genotipos del virus, el más frecuente es el número 1. Se hace el estudio genotípico y se utilizan inhibidores de la proteasa, que igual no me voy a meter mucho en esto, pero según su sitio de acción se van a dividir en los que acaban en Previr, en Asvir y en Buvir. Se recomienda utilizar 2 fármacos de estos que no pertenezcan a la misma familia, o sea que tengan una terminación distinta. Y la verdad que todos estos fármacos tienen una eficacia superponible, así que no hay como tal unos fármacos que sean de primera elección. Entonces hay varios esquemas que se pueden utilizar y que son, en el genotipo 1 y 4,
el elbasvir con grasoprevir. Como ves, terminan en distinto sufijo. La alternativa es el sofosbuvir con ledipasvir. En el 2 y 3, el sofosbuvir con velpatasvir o el glecaprevir y pibrentasvir. Como esto es una ensalada de frutas. La verdad es que esto es más una competencia del infectólogo, pero lo que sí tienes que saber es que no le puedes dar sofosbuvir a un paciente con insuficiencia renal y que también todos los de la familia Previr, o sea, los inhibidores NS3, 4A, mejor no me meto en eso, no se pueden dar en pacientes con insuficiencia hepática. Entonces, básicamente estos quedan bastante restringidos, ya que si la hepatitis se cronifica mucho, entonces casi que no se pueden utilizar. Utilizaríamos otros esquemas de tratamiento. Después tenemos al virus de la hepatitis D. A este le vamos a poner el apodo de Minion, ya que este es el ayudante o el acompañante de un villano principal que es el virus de la hepatitis B. Entonces, una infección por hepatitis D puede ocurrir cuando haya una hepatitis B aguda o crónica. Si se trata de la aguda, esto se conoce como coinfección B y D. Co porque ambos están haciendo una infección aguda al mismo tiempo. Y la otra circunstancia es que haya un hígado con hepatitis B crónica y ahí cae la hepatitis D. Esto se conoce como sobreinfección D. Esto es completamente distinto ya que tiene un peor pronóstico y ya vamos a ver por qué. Entonces, la coinfección básicamente no altera el cuadro clínico, pero sí aumenta discretamente el riesgo de hepatitis fulminante y se puede diagnosticar primero, diagnosticando la hepatitis B, haciendo el examen que les dije que es el más importante, que es el anticore IgM, y después una de las siguientes variantes para diagnosticar el D, que es el anti-D-IgM, el ARN, que este nos indicaría replicación del virus D, y el específico de coinfección, que es el antígeno de virus D. Este solo se presenta en la coinfección. Entonces, ¿deberíamos utilizar este? No necesariamente, ya que este desaparece rápido, así que puedes utilizar cualquiera de los tres para poder llegar al diagnóstico. Y la sobreinfección de esta sí que es peligrosa porque aumenta hasta un 20% la probabilidad de fallo hepático grave y también hace que sea casi del 100% de probabilidad de que la hepatitis se convierta en crónica indefinida. Así que tiene un mucho peor pronóstico. Y se diagnostica de la siguiente forma, igual, anticore de la hepatitis B IgG, y aquí tendríamos los otros, pero no el antígeno del D, porque les dije que este es exclusivo de la coinfección. El tratamiento de hepatitis D va a ser con interferón pegilado y obviamente manejando un buen tratamiento de hepatitis B, porque una vez que la hepatitis B se cura, la hepatitis D ya no tiene forma de entrar o de seguir infectando las células, ¿de acuerdo? Y finalmente vamos a ver a la hepatitis E. Este virus raramente afecta a una sola persona, lo más frecuente es que curse como brotes endémicos por agua contaminada o carnes poco cocinadas, es decir, esto también contaría como una zoonosis y se parece clínicamente al virus de la hepatitis A, es decir, tiene bastantes síntomas, pero la diferencia fundamental, la que no te puedes olvidar, es que aumenta el riesgo de hepatitis fulminante a un 20% en mujeres embarazadas, lo que hace que éstas sean particularmente susceptibles a este tipo de infección. El diagnóstico se hace igual que el virus de la A, con el anticuerpo antivirus hepatitis E IgM. El IgG nos indica que hubo un contacto pasado y que el paciente ya quedó inmunizado de por vida. Así que este no te da el diagnóstico, sino te dice, de hecho este te lo descarta. Y el tratamiento, al igual que la A, va a ser sintomático y se recomienda el uso de ribavirina en pacientes inmunodeprimidos. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Muchas gracias. Espero que el video... Bueno, aquí nos hablaba una descripción, sobre todo enfocaba mucho la parte del diagnóstico para decir qué tipo de hepatitis está padeciendo el paciente y hacía la diferenciación en cuanto a las hepatitis de tipo crónico y las hepatitis que van más que todo con la parte de la transmisión orofecal. Cuando ustedes están ahorita estudiando medicina, uno de los exámenes que ustedes les van a solicitar cuando vayan a lo que es las rotaciones es la titulación de anticuerpos frente al antígeno de superficie, porque el antígeno de superficie es el que nos evidencia que la enfermedad está presente en el individuo, ¿sí? Si usted no tiene una titulación de anticuerpos adecuada, pues obviamente usted está expuesto a poder contagiarse con esta enfermedad.
con el virus de la hepatitis B. Entonces es importante que usted ya tenga su esquema de vacunación con relación a la hepatitis y que tenga el examen con los anticuerpos requeridos, porque ha sucedido de que hay personas que se vacunaron en la niñez y tienen su carnet de vacunación, se han hecho titulaciones de anticuerpos y resulta que tienen esos anticuerpos muy bajos. Y sí, realmente es recomendable que esas personas que se vacunaron en la niñez, ya después en la etapa adulta, vuelvan otra vez y hagan ese esquema completo. Es como un refuerzo frente a lo que anteriormente se hizo, porque sucede que ese caso se puede presentar y yo lo he visto personas que han salido con titulaciones bajas de anticuerpos frente al virus de la hepatitis B. ¿Y por qué siempre se habla más de hepatitis B, hepatitis C? Por la cercanía a la probabilidad de sufrir cáncer hepático, más en el caso del B, es más probable que en el caso del C. El caso del C tiende a quedar como en la cronicidad, en la fibrosis. Ahora fibrosis, ¿sí? Se me fue la palabra. En la cirrosis, perdón, que fibrosis, cirrosis en el caso de la cirrosis hepática. Porque estos pacientes tienden a no presentar tanta sintomatología y cuando ya son diagnosticados ya tienen ese estado cirrótico en ellos. Y con relación a la A y el B, se ha visto estudios de que, perdón, a la A y la E, se ha visto estudios que el virus de la hepatitis E tiende a producir hepatitis fulminante en las mujeres embarazadas. Algo que ustedes revisen y miren por qué de todas las hepatitis, la E, en el caso de las mujeres embarazadas, es letal. O sea, una mujer con hepatitis C es muy preocupante porque tiene una alta probabilidad de sufrir lo que es hepatitis fulminante y llevarlas a la muerte. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta los mecanismos de transmisión, quiénes producen ictericia y quiénes no. Es más, produce más ictericia lo que es la hepatitis A que la misma hepatitis B o C, porque cuando nos hablan de hepatitis, uno enseguida piensa que todo cuadro de paciente con hepatitis tiene que tener ictericia y eso no es así. Hay un porcentaje de ictericia de unos con otros y eso, usted le puede llegar a un paciente aparentemente que no está ictérico, usted lo ve normal, pero está presentando un dolor a nivel de la zona donde se encuentra el hígado debido a esa inflamación que se produce y como ya lo vieron, es una reacción inmunológica que las personas presentan cuando el virus quiere ingresar. Que el hígado se inflame y pues obviamente se complica. ¿Sí? ¿Pregunta hasta acá? Profe, yo quisiera preguntarle algo como curioso. Dime. No sé si usted ha escuchado esa creencia de que, bueno, antes como que para tratar la hepatitis A lo que hacían era comer mucho azúcar, o sea, le daban como mucho azúcar al paciente y no sé si eso actualmente sigue en pie porque es como algo contraproducente, ¿no? Porque si el hígado está inflamado, no podría metabolizar todo ese azúcar. Y se Pero eso en dónde lo hacen. Pero, un familiar mío me contó una vez que cuando ella estaba pequeña le dio la hepatitis A y lo primero que le dijeron era que comiera mucho azúcar. No, pues la verdad, créeme lo que no, o sea, no encuentro la relación, no sé. De pronto son muchas creencias, ¿no? Creencias a nivel de los pueblos, no sé si era de un pueblo, porque fíjate que en lo que es la enfermedad de la erisipela, se dice que si te colocas un sapo ahí en la zona donde tienes la lesión y luego esos sapos lo cuelgas, por allá les pones al sol, entonces cuando el sapo se seque, se te cura la enfermedad, ¿sí? Entonces, a veces la mente tiene tanto poder que resulta que efectivamente se puede estar curando la persona, pero eso ya son cuestiones
de creencias que pues no sabemos si es verdad o es mentira. En el caso de tu familiar que le dijeron que comiera azúcar, pues no veo la relación, porque pues como tú lo estás diciendo, si el hígado está afectado, pues obviamente el consumo de azúcar no es beneficioso, ¿sí? Así que por ese lado, no, me quedo sin palabras, no sé, la verdad. Pero bueno, Yo buena también creo igual. la presión, pero que sea algo indicado. Para este caso, no. De que coma azúcar, no. No es así. Así no funciona. Bueno, muy bien, pues gracias por tu aporte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir y ya el tema que viene y es a manera como de información general. Son los, uy, cómo me salió eso tan feo acá. A manera general, quito esto, es con respecto a los virus oncogénicos. A los virus oncogénicos. Bueno, y básicamente los virus oncogénicos no es que los virus produzcan como tal cáncer, sino que nosotros como tal, ya sean seres humanos, ya sean los animales, tenemos que tener como ese gen implícito, ya que nos permita poder producir algún tipo de cáncer, ¿no? Y estos estudios se empezaron a revisar desde mucho tiempo atrás y sobre todo se vieron en animales, ¿no? Uno de estas personas que empezó a estudiar acerca del gen que podía tener la persona o el animal para producir un cáncer es Peyton Rose, que demostró que había bacterias que podían causar cierto tipo de carcinomas o sarcomas a nivel de los pollos, y también tenemos otros que pueden causar algún tipo de leucemia en cuanto a las gallinas, ¿no? Entonces, el gen, en este caso, en esos animales, iba a estar presente ahí en el ADN de esos seres y le producía el cáncer. Entonces, miremos de esos algunos virus que pueden llegar a un estado de cáncer. Ya lo hablamos ahorita, hepatitis B puede producir cáncer hepático, la C también, el virus del papiloma, como ya lo hablamos, que puede producir cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de ano, el Epstein-Barr, herpes asociado al sarcoma de Kaposi, y pues los otros, algunos otros virus que podían también producir cáncer. Pero más que todo lo que es las hepatitis, papiloma, que eso ya lo hablamos. Así que pues eso es. ¿Qué es un oncógeno? Viene siendo como el gen potencial que puede convertir una célula normal en una célula anormal. O sea, nosotros de ende tenemos que tener ese gen implícito para que producir un tipo de cáncer. Ustedes han escuchado que, bueno, si mi familia hay cáncer, pues yo tengo una probabilidad de poder haber heredado ese gen y que pues a mí me dé cáncer. Hemos visto personas que toman, que consumen medicamentos indiscriminados, bueno, que hacen mil cosas para dañar su hígado y nunca sufren de cáncer. ¿Ustedes no les ha pasado? Oye, mira, nunca sufrió de cáncer. O personas fumadoras, fumaron y nunca les dio cáncer. Y hay gente que nunca fumó, nunca hizo nada para que le diera cáncer y le dio cáncer. ¿Pero por qué sucede eso? Porque nosotros tenemos que tener ese gen implícito ya dentro de nosotros para que sea más rápido el proceso y se pueda dar. Entonces, un oncogen viral es ese gen viral que va a ser responsable de la oncogenicidad de ese virus, ¿ya? Los retrovirus también pueden producir cáncer, algún tipo de tumores, leucemias pueden producir. Y tenemos otro concepto que es el proto-oncógenos, que son
genes celulares que van a promover ya la división y el crecimiento anormal de esas células que inicialmente estaban normales. Hay una transformación celular, hay cambios morfológicos, hay cambios bioquímicos, hay cambios en las propiedades del crecimiento, lo que va a conllevar al cáncer, que es un crecimiento anormal celular, y llamamos también lo que es la metástasis, ya cuando no hay un control de ese crecimiento y que ya se va diseminando por todo el organismo. Entonces van a haber cambios genéticos, van a haber crecimiento rápido, va a haber pérdida de la inhibición por contacto, pérdida de adhesión, pero hay un descontrol de todo el proceso como tal. Y de los retrovirus, más que mostrarles todo el proceso, es entender que hay virus que pueden llegar a producir cáncer. Por acá tenemos, aquí están los virus, los genes que pueden producir y las células que pueden impactar para que se produzcan estos cánceres. Linfoma de Burkitt, sobre todo esto afecta más que todo por allá en la parte del África. Está asociado con procesos de deficiencia inmunológica, infectan linfocitos B, producen tumores de tipo linfocitos B, se diseminan rápidos en la parte de lo que son tejidos blandos, la parte de las parótidas, por eso es que hay una inflamación como tal a nivel del cuello. ¿Quiénes son personas susceptibles a poder tener sarcoma de Kaposi? Pacientes con VIH, pacientes trasplantados, pacientes inmunosuprimidos. Bueno, la hepatitis B, pues ya como ya lo sabemos, cáncer hepático, virus del papiloma, pues cáncer a nivel de los genitales, cáncer de cervix, vagina, vulva, pene. Ya vimos las alteraciones que se producen a nivel celular, NIC1, NIC2, NIC3. Algunos adenovirus también han sido asociados, sobre todo con la parte de animales, que pueden padecer cierto tipo de tumores. Y bueno, eso es como algo ahí muy general. Entonces, de los virus que pueden llegar a procesos cancerígenos, hepatitis B, hepatitis C, VPH. Ya le iba a decir que está presentando el WhatsApp y no las diapositivas. No, es que ya me había salido las diapositivas. Ya cerré ahí el costo. Entonces, ¿cuáles son esos virus que pueden llegar a producir cáncer? A ver. ¿Quién me los nombra? El VPH serotipo 16-18, más que todo, profe, y pues los que son de alto riesgo, la hepatitis en el caso del hígado. Ajá. Las hepatitis, ¿cuál más? Herpes tipo 4 y tipo 8. Exactamente. Sí, más que todo eso. Y de los retrovirus, también hay unos que pueden producir lo que es la leucemia de células T. Bien. Pero como les dije, para poder llegar a ese estado de cáncer, pues tiene que tener ese oncogen o ese gen implícito ahí que me conlleve a ese proceso cancerígeno. Bueno, y para finalizar toda esta parte viral, lo que hemos hablado durante este semestre es las vacunas.
la importancia de la vacuna, los diferentes tipos de vacuna y tener claro cuál es ese esquema de vacunación que en la actualidad se está utilizando, porque cuando usted le llega un niño o una persona a la consulta y empieza a tener alguna sintomatología asociada, alguna enfermedad en la cual usted sabe que tiene una vacuna, pues es importante que usted le pregunte o le diga que le muestre el esquema de vacunación, sobre todo en el caso de los niños, ¿no? En las diferentes etapas, porque eso va a ayudar a que se tenga ese control y se pueda tener esa prevención frente a las enfermedades que hoy en día tienen vacunas. Entonces vamos a ver un mini video, y aquí ya casi terminando, y les comparto. La inmunización es el proceso de hacerse inmune a una enfermedad o de protegerse contra ella, generalmente mediante la aplicación de una vacuna. Las vacunas estimulan el sistema inmunitario con el fin de protegerlo de ciertas enfermedades, para que no se enferme ni contraiga una infección. Por lo general, los órganos y las células del sistema inmunitario defienden al organismo de gérmenes nocivos, como las bacterias y los virus. Las células inmunitarias circulan de manera constante por el cuerpo. Vigilan ciertas sustancias en las superficies de las células llamadas antígenos. Las células sanas tienen antígenos diferentes de los de las células enfermas o de los invasores extraños en el cuerpo. Las células inmunitarias suelen ignorar los antígenos de las células sanas, pero cuando las células inmunitarias encuentran antígenos en los gérmenes, destruyen el germen. Después, la célula inmunitaria fija el antígeno del germen en su superficie. Esto activa otros tipos de células inmunitarias para ayudar a deshacerse de la infección. Por ejemplo, algunas células inmunitarias activadas reconocen el antígeno de las células infectadas del organismo y luego las destruyen. Otras células inmunitarias activadas, llamadas células plasmáticas, producen moléculas llamadas anticuerpos. Estos anticuerpos viajan a través del organismo y se fijan solo a los gérmenes que tienen su antígeno específico. Esto marca el germen de la destrucción. Luego, otras células inmunes atacan a los gérmenes que tienen estos anticuerpos. Una vez que la infección desaparece, algunas de las células inmunes que fueron expuestas al antígeno se convierten en células inmunitarias de memoria. En el futuro, si el mismo tipo de germen vuelve a infectar su organismo, las células inmunitarias de memoria estarán listas para destruirlo para que no se enferme. Esto se llama inmunidad natural. En muchos casos, durará toda la vida. El problema de obtener una inmunidad natural por tener la enfermedad en sí misma es que algunas infecciones adquiridas naturalmente pueden causar complicaciones graves o incluso pueden ser mortales. Por ejemplo, la poliomielitis puede provocar una parálisis permanente o la muerte. El sarampión puede causar una inflamación en el cerebro, lo que provoca un daño cerebral permanente o la muerte, especialmente en los niños menores de 5 años. Y la tosferina, también conocida como tos convulsa, puede causar complicaciones como la neumonía, detención de la respiración o respiración lenta y la muerte, especialmente en los bebés menores de 1 año. Aunque los síntomas pueden no ser graves en todas las personas, no es posible saber quiénes se verán lo suficientemente afectados como para enfermarse gravemente o incluso morir. Las vacunas pueden protegerlo de contraer estas enfermedades y de sus síntomas nocivos. Las vacunas suelen contener una pequeña cantidad de gérmenes debilitados o muertos. Sin embargo, algunas contienen material genético, como ARN o ADN, que proporcionan instrucciones para que las propias células del organismo produzcan el antígeno del germen. Por lo general, se recibe una vacuna en forma de inyección. Dentro de su organismo, las partículas de los gérmenes de la vacuna enseñan a las células inmunitarias a atacar estos gérmenes. Este proceso no lo enferma, pero sí hace que su organismo produzca células de memoria y anticuerpos para esos gérmenes. En consecuencia, si ese germen infecta su organismo más adelante en su vida, su sistema inmunitario estará listo para combatir la infección para que no se enferme. Los principales tipos de vacunas incluyen vacunas vivas y atenuadas, vacunas inactivas, vacunas toxoides,
vacunas de subunidades y conjugadas, vacunas de ARNM y vacunas de vectores virales. Las vacunas vivas atenuadas usan gérmenes vivos pero debilitados. Son como una infección natural y proporcionan una fuerte inmunidad a la enfermedad. Ejemplos son las vacunas en aerosol nasal contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la varicela y la gripe. Las vacunas inactivas utilizan gérmenes inactivos o muertos. Es posible que con el tiempo necesite varias dosis o inyecciones de refuerzo. Ejemplos de ello son las vacunas contra la hepatitis A, la gripe, la poliomielitis y la rabia. Las vacunas toxoides protegen contra las sustancias nocivas producidas por los gérmenes, llamadas toxinas. Utilizan versiones debilitadas de las toxinas llamadas toxoides. Es posible que necesite inyecciones de refuerzo para mantener la protección contra las enfermedades. Ejemplos de ello son las partes de difteria y tétanos de la vacuna DTaP. Las vacunas subunitarias y conjugadas utilizan solo una parte específica de un germen. Proporcionan una fuerte inmunidad a esa parte esencial del germen. Estas vacunas también pueden requerir inyecciones de refuerzo. Ejemplos de ello son la parte de la vacuna contra la tosferina de la DTaP y la vacuna contra la hepatitis B. En lugar de utilizar gérmenes o toxinas, las vacunas de ARNM contienen un tipo especial de ARN llamado ARN mensajero o ARNM. El ARNM ordena a las células que produzcan el antígeno del germen, lo que desencadena una respuesta inmunitaria. Estas vacunas no llevan virus vivos y no cambian el ADN. Algunos ejemplos son las vacunas para la COVID-19. Las vacunas con vectores virales pueden utilizar el ADN o el ARNM para proporcionar a las células las instrucciones para producir el antígeno de un germen. El material genético está envuelto en un virus diferente y seguro para llevar las instrucciones a las células. Estas vacunas no cambian el ADN. Algunos ejemplos son las vacunas para la COVID-19. Es importante saber que las vacunas no solo lo protegen a usted, sino también a su comunidad. Muchas de las enfermedades que las vacunas previenen se transmiten de persona a persona. Cuando solo se vacunan unas pocas personas de su comunidad, el riesgo de un brote de enfermedad es alto. Pero, si la mayoría de las personas están vacunadas, es mucho menos probable que una enfermedad se propague. Esto se llama inmunidad comunitaria o de rebaño. La inmunidad de rebaño es especialmente importante para proteger a las personas que no pueden ser vacunadas. Esto incluye a las personas con sistemas inmunitarios debilitados, alergias graves u otras enfermedades. Las vacunas lo protegen a usted, a su familia y a su comunidad de enfermedades que pueden ser peligrosas o incluso mortales. Para obtener más información, Bueno, y llegamos al tema de las vacunas, los diferentes tipos de vacuna que existen y las vías por las cuales yo puedo colocar una vacuna dependiendo el tipo, la composición que ellas posean. Y nos habla de que las vacunas atenuadas es como tener ese virus vivo, como siempre lo digo yo, así como estado modo dopado, así como el que está ahí estoy chévere, pero no estoy con toda la actividad para poder expresarme. Y por eso este tipo de vacunas no se debe colocar en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? A ningún paciente inmunosuprimido se le debe colocar, ni mujer embarazada, a nadie por lo mismo, porque si el paciente está inmunosuprimido y tú le colocas una vacuna de este tipo, pues lo más probable es que los efectos no van a ser lo mejor y puede hasta llegar a desarrollarse la enfermedad. Entonces, en ese caso, a los pacientes, a las personas que son inmunosuprimidas, pacientes con VIH, lo que se recomienda es colocar vacunas de virus muertos, porque la respuesta inmunitaria es mucho más lenta y pues no va a causar estos efectos en estos pacientes, ¿no? Y eso es lo que pues se mira y mucha gente no sabe de qué vacunas se pueden colocar o no. Las personas que colocan las vacunas, ellos sí saben la condición que el paciente debe tener para poder colocarle una vacuna. Es más, si tú estás con algún
tipo de virosis, cualquiera que sea, gripa o te sientas mal, y te toca, ejemplo, me tengo que colocar la dosis de la vacuna tal, pues lo más recomendable es que no te la coloques, informar con respecto a la situación y la condición que tienes en este momento para que te la reprogramen y te puedas aplicar la vacuna. ¿Por qué? Porque si pueden haber un efecto cruzado de un virus con el otro partícula viral, porque las vacunas pueden ser ya sea una proteína que te estén colocando, una toxina, algo del microorganismo, porque no solamente hay vacunas de tipo viral, también hay vacunas de tipo bacteriano. Entonces es importante nosotros conocer el esquema de vacunación y las vacunas que se están aplicando en nuestro país, y yo les había pues también compartido esa información, cuál es el esquema de vacunación que se está colocando, la dosificación que se le da a los niños, cuáles son esas vacunas, porque todas esas vacunas son gratuitas. Y lo otro es importante de clasificar, que ustedes investiguen cuáles son las vacunas atenuadas, cuáles son esas vacunas de virus muertos, para tener un poco más de información frente a ello. Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, yo sí quiero preguntar a los que están acá presentes, pues porque a mí lo que más me interesa es poder saber si de una u otra manera si sienten que han aprendido o algo de virología, tienen alguna herramienta frente a lo que se les venga más adelante, porque esta es una materia que usted no la va a volver a ver en su teoría, pero sí va a tener que seguir reforzando cuando ya se confronte con pacientes que tengan algún tipo de esas enfermedades. Entonces yo quiero escuchar algunos que me digan, o sea, si sienten que aprendieron algo. Los escucho. O no aprendieron nada. Bueno, Daniel, ¿y tú qué aprendiste que te llamó la atención que no sabías cuando escuchaste alguna de las clases? Pues mira que a mí me llamó mucho la atención la parte de herpes. Ajá. Porque pues uno, pues no sé, yo no sabía que habían como tantos tipos y que unos estaban más como, por ejemplo, no sabía que Ester-Barr, Sí. sí. Adeli cerró el micrófono. Como que se le cayó el internet porque salió. Juan David, a ti, tú que de los más participativos, cuéntame, Juan David, ¿qué te queda a ti de este semestre en virus? Pues, profe, me quedan unos conocimientos de las clases que me hayan llamado la atención en especial. Por ejemplo, esta de hepatitis. También me llamó la atención la de herpes virus. No sabía que existían tantos tipos de herpes ni todas las correlaciones que pueden llegar a tener. ¿Qué más? Siempre estar investigando, siempre estar actualizando, porque Sí. como nos dimos cuenta, con la parte de las vacunas, con la parte de la epidemiología, pues siempre han habido variaciones. Sí, sobre todo en los virus no se ha dicho la última palabra. En algunos ya se sigue continuando la misma información, pero en otros han habido cambios. Entonces, yo siempre he dicho, no se ha dicho la última palabra porque los virus evolucionan, mutan y pues bueno, eso es lo importante. ¿Quién más? De los 48 que están acá en sala, jefe, ¿usted qué le quedó? Quiero escucharlo. A mí me quedó.
y me quedó lo cautivado por este tema. Me llamó mucho la atención poder entender un poco más respecto de ese mundo que cada día nos azota más como sociedad. Totalmente. Un lema que tengo, el mundo lastimosamente es de los virus, porque son microorganismos muy inteligentes, aunque son parásitos, pero tienen un mecanismo de poder revertir sus procesos a conveniencia de él, que nos dejan así vulnerables. Mire que ahorita están saliendo nuevas variantes del COVID. Como yo digo, el COVID no se va a ir. No nos han llegado esas variantes todavía a Colombia, así que nos va a tocar convivir, y hoy es COVID, mañana es cualquier otro. Aquí lo importante, chicos y chicas, futuros médicos, es entender que ante cualquier tipo de enfermedad, nosotros lo que tenemos que tener claro es fortalecernos inmunológicamente para poder contrarrestarlos, ¿ya? En el caso del virus, si no hay vacunas, tenemos que contrarrestarlos con nuestra inmunidad y tratar la sintomatología. Y en el caso de las otras enfermedades bacterianas, micóticas y todos, pues que sí tienen tratamiento, también entender que el sistema inmunológico forma parte de ese conjunto de cosas que nos permiten poder atacarlos y contrarrestar. Y otra cosa importante que quiero dejarle el día de hoy es que hacer un diagnóstico oportuno salva muchas vidas, ¿sí? Y para poder hacer ese diagnóstico oportuno es conocer las enfermedades y no confundir una enfermedad viral con una bacteriana, parasitaria o micótica, sino que en el momento que usted trata a su paciente, sepa cómo manejarlo, porque eso va a permitir que ese paciente salga adelante y que no se nos complique. Entonces, para poder hacer eso es conocer la enfermedad. Yo siempre digo, no es aprenderse las cosas de memoria, sino entender el proceso, entender el conocimiento, asimilarlo, y se le va a quedar para toda la vida. Así que gracias por este lado. Y pues ya el miércoles nos vemos para terminar la temática del laboratorio, que es otra parte que usted tiene como ayuda diagnóstica para resolver el problema ante su paciente. ¿Listo, chicos y chicas? Vale, profe. Vale, profe. Bueno, muchas gracias. Feliz resto de día. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.